Lo blanco que ustedes ven ahí es una sustancia, miren, esto es la sustancia, esta parte, esto que está aquí, es la sustancia blanca normal. Y lo de abajo es el parénquima, el tumor. Esto que está aquí, ¿ven esto que brilla? Esto es una espátula, como que fuese una paleta de baja lengua de los helados, pero metálica y es maleable. Es maleable, entonces uno la puede colocar. Entonces miren eso, esto es parénquima cerebral normal. Esto es normal. Pero yo no debo apoyarme directamente sobre él, debo poner estas alfombras que se llaman cotonoides. Y entonces tengo que decirle al reciente, succiona sobre el cotonoide. Y entonces, esto es cápsula del tumor, esto es tejido normal y esto es tejido patológico. Entonces, me dicen los padres, me dicen, ¿y va a sacar todo el tumor? Y yo digo, ¿usted qué trabaja? Dice, yo soy agricultor. Yo digo, me parece que le voy a explicar una cosa que usted no se va a olvidar. Imagínense que usted tiene un árbol de este tamaño y esto es la tierra y aquí están las raíces. Si yo le digo a usted, sáqueme ese árbol, que sería el tumor con las raíces, sin sacar ni un trocito de tierra, que sería el tejido sano, yo digo, ¿usted podría sacar de raíz el árbol sin sacar trozos de tejido sano? ¿Usted podría sacar el árbol sin sacar trozos de tierra? Me dice, no, es imposible. Y yo digo, es imposible sacar un tumor sin dañar el tejido sano, es imposible. Entonces, esto es cápsula del tumor, esa parte es el tumor. Ya más abajo van a ver lo que se llama el nódulo mural, la bola, este es tumor. Este es tumor, y esta es parte del tejido sano. Como sangra, tenemos que ir coagulando, ¿no? Esa es una pinza que se llama pinza bipolar. Y esa es la espátula, la que ustedes ven aquí. Son dos espátulas, entonces esta es una residente y esta es una doctora, una neurocirujana nueva, joven. Entonces ella sujeta la espátula y le digo, siempre sujeta la espátula apoyada sobre un cotonoide. Y al principio vieron que los cotonoides tienen un hilo, porque se puede, mira, estos son vasos sanguíneos que se están coagulando, igual sangra. Y ahí corto antes del tiempo y me sangra, ahí mismo lo van a ver ustedes. Entonces debo cortar cuando esté totalmente, ese vaso debe estar totalmente ya quemado. Entonces lo corté antes del tiempo y va a ver cómo sangra. A lo mejor no es, miren, aquí. No. Entonces vamos a ver, ese es el 6 entonces. Este es el nódulo, este es el tumor, la base del tumor. Esa carnosidad dura, babosa, no es tan dura, porque ya van a ver ustedes cómo estos son cotonoides, lo que está aquí, estos son los hilos cotonoides, y esto que está aquí, esto que ustedes ven aquí, es una bola de fibrina que se llama subglicel, que eso es una malla como una cota de malla de los antiguos soldados, una cota de malla, pero que sale del cerdo. Y es muy rica en fibrina. Entonces, si un vaso sanguíneo sangra, lo tapo con eso. Y eso es un hemostático, o sea, evita que haya sangrado. Entonces, aquí está una espátula y esto es el nódulo mural, esta es la base del tumor. Miren, si ven este espacio que está aquí, ese espacio, eso es la hoja del cerebro, porque el paciente les dije que estaba así. Entonces ya estoy aquí, estoy en la mitad. Ahora voy a regresar para que lo vean. Y ese es el aspirador ultrasónico. Y ya mismo, esa es la base del tumor. Aquí se ve la hoja del cerebro. Recuerden que el paciente está acostado en decúbito lateral izquierdo. Está en decúbito lateral izquierdo y hacia acá está la cabeza. Y ese es el tumor. Esa es la base del tumor. Después les voy a mostrar la vena de Galeno. Ustedes saben, la vena de Galeno da muchísimo miedo porque si se rompe el paciente se muere. Entonces ahí estamos sacando el tumor. Eso es una cosa como carne con moco, es un mucoide. Y después sangra un poquito el seno recto, pero nada del otro mundo.
mira, se muerde, y ustedes han visto en National Geographic cómo el lagarto cuando coge a una cebra se da vuelta sobre sí para ahogarla. Entonces eso no se debe traccionar porque rompe y sangra mucho más. Otro cotonoide que tiene hilo es un hilo radiopaco. ¿Con qué finalidad? Cuando acabamos la cirugía, enfermería tiene que decir, vamos a hacer contaje de material blanco de gasas, compresas, cotonoides. Y si me dice, falta un cotonoide, yo tengo que revisar el lecho quirúrgico, pero si están el intensificador de imagen me dice, hay una línea radiopaco. Entonces, eso es tumor, y hay un trocito de tejido sano, ¿ven? Que está entre el cotonoide que está aquí y la espátula. Y este es tumor también, miren. Entonces, eso es tejido sano, y miren, tengo que separar el tejido sano con el aspirador ultrasónico, que tengo que ir aspirando, sacando. Y sangra, claro, tiene que sangrar porque si no es un ser vivo, pero no hay que asustarse, ¿no? Entonces ahí estamos sacando, aspirando todo lo que es el tumor, entre el límite del tumor y el límite del parénquima cerebral sano. En otras palabras, esta es una cirugía tubular. Es tubular porque es forma de tubo. Yo tengo que poner cotonoides a cada lado. Y les dije hace tiempo que a diferencia de un tumor, un hepatoblastoma, por ejemplo, el cirujano tiene que sacar el tumor y dejar márgenes libres. En el cerebro no nos podemos dar ese lujo porque puedes quedarte, imagínense, está en esta zona. Ese paciente va, bueno, ya está despierto. La cirugía fue el martes. Y la cirugía fue el martes, y hoy en la mañana ya le quitamos el tubo endotraqueal, hicimos ya la tomografía de control y ya subió al piso. Entonces ahora vamos a ver, se está lavando para sacar los coágulos. Voy a adelantar un poco a ver si encuentro algo en este parte. Entonces ahí se está lavando y se debe succionar. Si algún día ustedes están de residente, tienen que succionar sobre el cotonoide, no succionan sobre el tejido ni enfermo ni sano porque lo rompen. Entonces es una cirugía entre algodones, es el término, entre algodones. Ahí ven parte del tumor y lo vamos a acabar de romper y succionar. Ahí sale sangre venosa, miren. Aquí esta sangre más oscura. Y ven esa parte ya es más carnosa y fibrosa, tiene tractos fibrosos aparte de vasos sanguíneos. Y esa sangre, miren, esa es sangre venosa, ¿sí la ven aquí? A diferencia de la otra. Y eso es la hoja del cerebro. Miren cómo sangra ahí. Pero ¿qué más vas a hacer? O sea, si no sangra es porque el paciente está muerto. ¿Cómo vas a sacar un tumor sin que el paciente sangre? Entonces ahí es la sangre venosa. Hay que mantener serenidad, poner hemostásticos. Y ahora van a ver dónde está la vena de Galeno, que da miedo con la piel de gallina. Eso es un hemostático, ¿no? Esa es esa malla de fibrina. Le pones encima un cotonoide para hacerle presión. Y ahora ya vamos a empezar la clase de médula, pero ven la diferencia, ¿no? Ven ese tejido. Ven ese tejido y ahora hay que ven como late el parénquima. Y ven esos dos puntos rojos. Para que se vea claro tienen que converger. Entonces yo o con los pies tengo un pedal. Yo puedo estar con las pinzas aquí y con los pedales puedo separar los puntos rojos o unirlos para poder enfocar el campo de visión. Y siempre hay que lavar para sacar los coágulos. Y el control radiográfico nos demuestra que sacamos el 95% del tumor. Hay un porcentaje que se quedó, bueno, también salió tejido cerebral sano, que le vamos a hacer, pero se quedó un trozo que estaba pegado
vena de Galeno. Y aquí en una fotografía, vamos a ver en la fotografía la vena de Galeno. Miren, si ampliamos esta foto, aquí está la espátula, la masa de proteína, y esto es la hoz del cerebro. Esto es la hoz, que ¿dónde acabaría hacia acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde acaba? En el seno recto, o sea, la hoz viene así. ¿Han visto esa nave donde Darth Vader volaba? Tenía forma así y así, ¿no? Entonces, esta es la hoz del cerebro y esta es la tienda. Y aquí, en ese ángulo, está el seno recto. Entonces, aquí vendría, eso está así y aquí se abre así. Entonces, aquí está el seno recto y esta es la hoz. Y eso es el tumor. El nódulo que se llama nódulo mural, ese es el nódulo del tumor. Y ahora van a ver la vena de Galeno. No gusta nada, ¿verdad? Ahí está. Esta que está aquí, toda debajo de la glándula pineal, esta vena es muy gruesa. Entonces, esta parte, entonces la pinza y abres, y estos trozos de tumor quedaron adheridos a esta zona. Entonces, que fueron poquitos, un 5%. Esto no se debe hacer. Entonces, el primer enemigo en las cirugías es buscar una perfección absoluta. Entonces, si el paciente sangró con unos 120 centímetros cúbicos, si yo rompo esa vena, el paciente sangra 600 y lo pierdo, porque hasta que llegue, bueno, de hecho cuando yo ya estaba acercándome a médico, le empiezan a pasar sangre. Pero si yo rompo esa vena, el paciente se muere. Entonces, esa es la... Y en caso me avisas el día lunes, después del examen para consuelo, y les mostraré las fotografías de las cirugías. Las pruebas, hoy día no les voy a dar las pruebas porque estamos muy atrasados. Entonces las voy a dar. En general, el promedio más o menos está un promedio de 7,5, ¿no? Hay exámenes buenos y hay exámenes muy buenos y exámenes así, malos, solamente hay pereza. Y si esas mismas personas tendrán que acercarse y hablar con quien, o sea, si las cosas ahora están una primera prueba más, la segunda prueba más, hay que estar atentos porque si no, las cosas se van a complicar. Y a mí no me gusta regalar puntos. Bueno, de hecho nunca regalo puntos porque eso no puede hacerse. Porque si ustedes el día de mañana tú tienes un hijo y le vas a llevar tu hijo que le vea el pediatra, no te gusta que sea un pediatra que le hayan estado regalando puntos para que pase los años. Bueno, nos quedamos ayer en esta imagen que está aquí, que es una imagen que es muy importante. Nos quedamos en esta imagen que es muy importante. Y repaso de la 1, de la lámina 1 a la lámina 6 es hasta posterior. La 7 es la intermedia, que es vegetativa, autonómica, simpática. 8 y 9 es la anterior y la 10 es la comisura. La 10 es la comisura. Entonces, eso por lámina. Y por núcleos, miren, los núcleos que están en el cuerno anterior, esos núcleos tienen tanto las neuronas motoras alfa como las neuronas motoras gamma. Las neuronas motoras gamma, en el momento, pregunta del día lunes, en el momento que pierde el control, en el momento que pierde el freno de las motoras alfa, queda libre. Piensen ustedes, para que no se
para que no se confundan, la motoneurona alfa es el jinete con las riendas en la mano, y la motoneurona gamma es el caballo. Mientras está el jinete con las riendas, la motoneurona gamma, el caballo, está controlado. En el momento que cae o que se pierde el jinete o no tiene las riendas, la motoneurona gamma queda desbocada, el caballo queda desbocado. Entonces hay hipertonía, hay hiperreflexia, hay espasticidad, y en fase crónica hay atrofia de las masas musculares. Prácticamente es imposible mantener el tono muscular. Por ejemplo, por muy millonario que fue Christopher Reeve, no pudo mantener un tono muscular porque hay pérdida de la masa muscular por desuso y por denervación, por dos motivos, por desuso y por denervación. Entonces, en los núcleos intermedios laterales, si yo les pregunto a ustedes, a nivel medular, en T8, los núcleos intermedios laterales, ¿qué función tienen? ¿Tú qué dirías? A ver, si yo les digo, ¿qué función cumplen los núcleos intermedios laterales a nivel torácico? Ya he dicho, son inervación vegetativa simpática, eso es autonómico, ¿ya? Frecuencia cardíaca, tono, piloerección. Entonces, aquí en la columna o en el asta posterior tenemos todos esos núcleos que vamos a ir viéndolos paulatinamente. Esto es muy importante de que ustedes vayan conociendo y aprendiendo. ¿Ya? Esto ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Esto, por ejemplo, miren, esta es una, ¿qué raíz es esta? Posterior o sensitiva, y este es anterior o motora. Yo le hice una pregunta de las que muy pocas veces hago al grupo de ustedes, no en el examen final. Le digo, ¿cómo se llama el ganglio que se encuentra en la raíz anterior de la médula a nivel torácico? Y en la raíz anterior no hay ganglio, porque la raíz posterior es una zona de relevo, porque en el ganglio de la raíz posterior hay neuronas, ¿verdad? En el ganglio de la raíz posterior hay neuronas que son las que receptan de forma de relevo, receptan la información que están captando las neuronas que vienen de la periferia y se van a meter a la médula. Entonces aquí hay células sensitivas también de relevo, y estas son las que le van a dar la función, la inervación eferente o aferente. A ver. ¿Aferente o aferente? Aferente. Este es aferente. Olvídense del color, si es raíz posterior. Es aferente. Entonces, de aquí, todo esto es aferente. Células especializadas de los receptores periféricos, una, células de los ganglios de la raíz posterior, 2, y aquí 3 a las células sensitivas del asta posterior. En el caso de un estímulo como el espinotalámico, aquí hay unas neuronas que se llaman interneuronas y van a transmitir el impulso al otro lado para que ascienda a través de la espinotalámica. Que asciendan a través de la espinotalámica. Esta motoneurona que está en el cuerno o en el asta anterior, esta motoneurona ¿de qué tipo es? ¿Alfa o gamma? Gamma, porque cuando yo te hice a ti el reflejo, el rótulo
juliano, tú no hiciste el movimiento voluntariamente, es un movimiento involuntario. ¿Cómo diferencias eso? ¿Cómo tú diferencias una motoneuronal alfa de una gamma? La motoneuronal alfa es voluntaria. Tú dices que este brazo se mueva, que se levante, que te señale un dedo, que abra y cierre las manos, pero la gamma no, la gamma es distinta, la gamma entra en acción en el momento que pierde el efecto inhibidor de la motoneurona alfa. La gamma se desboca como el caballo. Pero entonces, ahí en ese caso, la morada no sería alfa, por lo que es diferente. Pero es diferente, la gamma también es diferente, las dos son diferentes. Solo que cuando yo te hago un reflejo osteotendinoso, no actúa, tú no haces el movimiento, es la gamma la que actúa. ¿Ya? Esto es una cosa, que esto es la segmentación de la sustancia gris, ¿ya? Y esto es la sistematización de la sustancia blanca. Esto es muy importante que lo vayamos viendo poco a poco, ¿no? Entonces, en color celeste están todas las vías sensitivas que van ascendentes, aferentes, y en rojo son las motoras eferentes o descendentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tres conceptos. Estas azules son sensitivas, aferentes, ascendentes. Y las otras son motoras, eferentes y son descendentes. Muy pocas veces en el ser humano existe que algo motor eferente sea ascendente. Esto ya sería para que alguien se gane 2 puntos hoy día. Pero lo piensan, si no se quieren ganar hoy o si no pueden, que el día martes se ganen, ya sería 1 punto. Entonces, hay muy pocas vías en la neuroanatomía que son motoras eferentes que asciendan. Son muy pocas, hay muy pocas, pero si alguno de ustedes la encuentra, me la dice. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. No es trampa, eso es pesquisa, ¿no? Eso es buscar el interés de ustedes y que se pongan a leer. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Fascículos de Gracile y Cuneatus. ¿No son las ramas ascendentes del facial que van a la parte de...? No. Venga, fascículos de Gracile y Cuneatus. Esos fascículos de Gracile y Cuneatus se afectan en una patología. ¿Quién sabe en qué patología se afecta el núcleo de Gracile y Cuneatus? Gracile y Cuneatus se afectan en patologías. Ya vimos cuando vimos el reflejo de Romber, ¿verdad? Gracile y Cuneatus, estamos hablando de médula. El neuronoma del acústico es el par craneal 8, que ya vimos eso. ¿En hernias? No, tampoco. No, entonces, ¿se acuerdan cuando les mostré el paciente con el signo de Romber? Sí. Tiene una patología de los cordones posteriores. 1. En déficit crónico severo de vitamina B12. Déficit crónico severo de vitamina B12. Déficit crónico severo de vitamina B12. Por ejemplo, en Cuba, una época en que hubo una pandemia de neuropatía por déficit de vitamina B12, personas que no tenían una alimentación adecuada, entonces el cordón posterior se ve afectado. ¿En qué consiste esa neuropatía? Como el paciente que ustedes vieron, ¿recuerdan el signo de Romber? Ese paciente que si cierra los ojos ya no siente el suelo, ya no siente. Entonces, si yo cierro los ojos, yo pierdo esa conciencia, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. En esta línea que está aquí, yo puedo caminar a toda prisa. Pero si en vez de estar en esa línea, yo estoy
a un quinto piso en una misma línea, ¿ustedes creen que yo voy a caminar con esa rapidez? Ni siquiera caminar. Entonces, el concepto de seguridad por donde uno va no es lo mismo que tú. Bueno, todos hemos sido pequeños y ya. Yo recuerdo que 2 veces rompimos la cama saltando con mis hermanos en la cama de mis padres. Entonces, no es lo mismo que uno camine en una parte dura que en una cama, o que uno camine descalzo en la arena o en el césped. Todo eso es propiocepción. Todo eso es propiocepción. Entonces tú sabes dónde estar. Imagínense, a ver, ustedes supongo que son buenos hijos y si tienen un patio y si tienen que lavar el patio, imagínense que echan un poco de detergente, de deja. Ya no caminan con esta velocidad, ¿no? Si tú pones deja y hay agua, ¿tú cómo caminas? Mucho más. Todo eso es propiocepción. Entonces, en ese paciente tenía una neuropatía luética, L-U-E, luética, eso es por sífilis. Entonces, una neuropatía por sífilis afecta esos cordones. Una neuropatía por déficit crónico severo de vitamina B12 afecta esos cordones. Entonces, 2 patologías, déficit de vitamina B12 y sífilis, afectan esos cordones. Entonces yo pierdo la propiocepción, pierdo la sensación de dónde estoy, o pierdo esto que está aquí. Si ustedes están con los ojos cerrados, yo les conté lo del toro, ¿no? ¿Sí les conté? Sí. Entonces eso es propiocepción. Entonces después tenemos, estas vías no se decusan. Estas vías suben directamente hasta el tronco encefálico. Arriba se decusan, pero aquí no se decusan. Esa sensibilidad no se decusa. ¿Ya? Después tenemos, miren, todo el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinocerebeloso anterior, que me permite mantener junto con los tractos gráciles y cuneatos la posición en el espacio de mis miembros. ¿En qué posición estoy con mis miembros en el espacio? ¿Ya? Los espinotalámicos, estos son muy importantes. Los espinotalámicos, estos sí se decusan. Todos los que están aquí, estos no se decusan, ¿sí? Estos no se decusan. Y los demás sí se decusan. Entonces, estos espinotalámicos son los que llevan la sensibilidad térmica dolorosa. Térmica dolorosa. Si este brazo se quema, o por ejemplo, imagínense que se quema aquí, a nivel de T10, la sensibilidad entra en este mismo lado T10 del lado derecho y en 2 niveles más arriba, más o menos en T8, se decusa. Y el dolor y la sensibilidad del dolor va por la otra vía hasta llegar ¿a dónde? ¿Dónde llega? Al tálamo, si es espinotalámica. Si es espinotalámica, ¿a dónde llega? Al tálamo. Entonces, por ejemplo, si te pinchan con una aguja en esta zona, el dolor entra por aquí, sube 2 segmentos y se decusa y sube por el espinotalámico del otro lado. ¿Y a dónde acaba? En los núcleos ventro-posterolaterales del tálamo, en el BPL, en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, esta sensibilidad. ¿Sí? Estos son los aferentes. Los eferentes, el gran tracto córtico espinal lateral y el tracto córtico espinal, el anterior, este piramidal, yo todavía pasan los años y no lo he visto anatómicamente, pero hay muy pocas, menos de un 10% de fibras de la vía córtico espinal que no se decusan y van a la parte anterior. La mayoría se decusan y van en el cordón lateral, en la parte posterior. Esto es todo en la parte anterior, esa es la parte posterior y esta es la parte lateral. Estoy hablando de cordón, no estoy hablando que se confunden 20.000 veces. Una cosa son cordones posteriores, cordones anteriores, cordones laterales. No es lo mismo que las astas, ¿eh? Las astas es sustancia gris y los cordones es sustancia blanca.
Si eso le damos la vuelta, eso es el cerebro. El cerebro tiene sustancia gris por fuera y blanca por dentro. El tronco y la médula tienen la sustancia gris por dentro y la blanca por fuera. ¿Sí? Alguien se perdió, lo repito. Aquí hay sustancia gris y acá afuera hay blanca. En el cerebro es al revés, ¿verdad? Es al revés. ¿Cómo es al revés? ¿O es al revés? Es como si dices, me pierdan las tiemblas. Cuando tú corres mucho y estás cansado, dices, me pierdan las tiemblas. Entonces, en el cerebro es por fuera gris y por dentro blanca. Y aquí es al revés. Entonces están todas las vías, todos los... En el tronco encefálico y en la médula tienen la misma distribución, a diferencia del cerebro. Entonces tenemos todos los tractos. Tracto rubro espinal. ¿Dónde empieza ese tracto? En el núcleo rojo. Tracto retículo espinal. ¿Dónde empieza? En la sustancia reticular articular ascendente. Este tracto olivo espinal, ¿dónde empieza? Olivas. Este tracto vestíbulo espinal medial, porque hay un vestíbulo espinal también lateral, ¿dónde empiezan estos líquidos? En los núcleos vestibulares. Entonces son esos los que me permiten no solamente mantener el equilibrio desde el punto de vista aferente, sino también que desde el punto de vista eferente me permiten hacer una coordinación adecuada del movimiento para llegar al objetivo que yo quiero. Entonces, si yo tengo todo eso completo, yo hago esto. Es que yo ya sé cómo alcanzo rápidamente el objeto. Pero si eso es lo que hubiese mencionado, tendría que seguir intentando ver cómo puedo llegar a agarrar eso. ¿Ya? Aquí hay unos diferentes términos que esos yo sí no sé. Eso yo se los voy a preguntar. Eso lo dejamos para posgrado. ¿Ya? Aquí, tema importante. Tema importante. ¿Recuerdan? Esto era C6, C7, C8. Recuérdense que axila es T2. Recuérdense que axila es T2. ¿Estás cansado y en clase? Y entonces, vamos a ver la importancia de los reflejos. Miren, se llaman reflejos miotáticos o se llaman reflejos de estiramiento osteomuscular, osteotendinoso, son lo mismo. Dependiendo del autor que ustedes lean, van a escuchar. Reflejos de estiramiento muscular es lo mismo que reflejo osteotendinoso, reflejo miotático, son reflejos o reflejos de tensión. Aquí entonces tenemos estos diferentes reflejos que me van a permitir ubicar una lesión. De ahí la importancia de la semiología. Un estudiante que aprende bien los reflejos de la médula puede ser un buen interno en el último año antes de que se gradúen, puede ser porque puede ubicar más o menos dónde está una posible lesión y explorarlo, ¿no? Y explorar al paciente. Si me recuerdas, por favor, el lunes o el martes yo voy a traer un martillo. Yo traigo un martillo y les enseño a ustedes cómo se explora el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo rotuliano. ¿Sí? Voy a hacer me quedo con grupo solo de chicas, por obvias razones, y un grupo de solo de chicos. En chicas vamos a hacer los reflejos abdominales para ver en dónde se estira, dónde se mueve el ombligo. Y en los varones yo sí quiero hacer el reflejo cremasteriano y el bulbo cavernoso, quiero hacerlo. Y entonces, si alguien es de voluntario, se pone aquí, si no, pero hay que verlo. Hay que verlo, sí, hay que verlo, porque si no, lo que yo he aprendido durante la vida es que los reflejos que entre comillas, por pudor no se examinaron, no se aprenden.
Y yo soy una persona que soy muy, al menos creo yo que soy muy cristiano, y hay cosas que uno tiene que, por ejemplo, en la universidad tenemos que aprender con cadáveres. Y teníamos una piscina de la mitad de la sala, entonces le dábamos un dinero al guardián y los sábados y los domingos llegábamos a las 11 de la noche y salíamos a las 7 de la mañana. Entonces cogíamos un gancho y decíamos, a ver, el hombre que está ahí, entonces cogíamos el gancho y lo traíamos hasta aquí, y entre dos, empapados, lo subíamos ahí y explorábamos. Entonces uno dice, claro, ese ser humano ahí habitó el Espíritu Santo. En ese ser humano ahí hubo el soplo de vida. Entonces uno dice, pues, tengo que explorarlo también, no puedo estar bromeando ni jugando, ¿no? Porque uno tiene que decir, tuvo vida como la que tengo yo. Y el día de mañana, si pueden usar mi cuerpo para estudiar, pues que lo utilicen. Pero entonces, me vengo a referir, ¿por qué hago ese comentario? Me vengo a referir porque uno puede explicarle a los varones el reflejo cremasteriano y el bulbo cavernoso. Lo que sí no haré jamás es que estemos grupos mixtos, que sí lo he detestado, eso que lo vean ustedes por YouTube, pero los varones sí. Lo que sí he detestado, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo la especialidad yo hice primero neurología y después neurocirugía, pero en el hospital donde yo estaba, hospital de la Santa Creu San Pau en Barcelona, es Patrimonio de la Humanidad, el vestuario era un vestuario mixto para cuando uno entraba a quirófano, y o sea, no iba conmigo. Para mí era mucha violencia, mucha incomodidad. Pero después en el otro hospital sí era solamente varones y solamente mujeres y es más lindo. Entonces, miren, vamos a ver aquí. El bíceps. Para los chicos, los que quieren ponerse, ¿saben lo que es cachas? Ponerse musculosos. Si tú quieres aumentar el volumen de tu bíceps, de tu brazo, ¿qué músculo vas a ejercitar? ¿El bíceps o el tríceps? El tríceps, los dos, pero fundamentalmente el tríceps, porque el tríceps tiene 3 cabezas y es más agradecido para el ejercicio que el bíceps. Los dos también. Entonces, ¿cuáles son los segmentos que tú vas a explorar de la médula? Recuerden la entumescencia cervical, de donde sale el plexo braquial, ¿verdad? La entumescencia cervical sale el plexo braquial. Y entonces yo tengo los diferentes segmentos para poder explorar y si hay algún compromiso o no en ese paciente. Ustedes no están ahora en el conocimiento médico de comprender que un paciente que empieza a temblarle este músculo, ¿cómo se llama este músculo? El deltoides. Empieza a saltar el deltoide, empieza a saltar el otro deltoide. Y la lengua dice, oiga, es que me salta este músculo y este músculo. Y la lengua me la he visto en el espejo y se me mueve como si tuviese una funda, una bolsa de almohada y que hubiese culebras adentro. O una funda pequeñita y hubiese gusanos, áscaris ahí. La lengua se me mueve así. Esa persona se llama esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la que tiene este científico. ¿Ya? Eso es una ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que afecta las motoneuronas superiores y las motoneuronas inferiores. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, incurable, irreversible. Entonces, cuando uno es estudiante de la especialidad de neurología, uno dice, el mejor diagnóstico es que yo pueda diagnosticar una ELA, pero el peor tratamiento es una ELA, pues no tiene tratamiento. Entonces ese paciente lo condenas a la muerte. De hecho, en algunos países esa gente pide la eutanasia, ¿no? Entonces, el bíceps, yo lo exploro, el paciente el músculo tiene que estar relajado. Por eso ya, hoy vamos a repasar solo lo que es teoría. Yo no puedo explorar si yo mantengo una postura de tensión. De la misma manera que ustedes no pueden explorar la tensión arterial si el paciente no ha estado 5 minutos descansando, ¿ya? Y el brazo a la altura del corazón. Entonces, el bíceps C5, C6. ¿Sí? El tríceps
C6, C8. ¿Cómo exploro el bíceps? Entonces yo debo palpar el tendón del bíceps, lo puedo coger, el tendón del bíceps, y debo hacer un golpe seco. ¡Pac! Y tiene que hacer esto. Tiene que hacer esto. El tríceps, tengo que hacer, el brazo tiene que estar en esta posición. Entonces yo, el tríceps, yo tengo que coger de aquí el brazo, que el paciente tiene que estar descansando ese brazo allí. No le puedo decir, a ver el tríceps, y el paciente se pone así, porque eso sería cero en exploración, ¿sí? Si yo le digo que haga así, el paciente está en una postura de tensión. Entonces tú tienes que coger el brazo aquí así y ahí explorar el tríceps, C6, C8, ¿sí? Vamos a ver el reflejo rotuliano o patelar. Estos son los músculos y lo iremos, voy a ir avanzando, y cuando tengamos la práctica se los mostraré. El reflejo patelar, ¿por qué se llama patelar? Porque está la patela o la rótula en el rotuliano, y entonces en el tendón que está debajo, que se lo pueden ustedes palpar ahora, en el tendón que está debajo, ¿que a dónde va? De la rótula, ¿a qué hueso va? A la tibia. Entonces uno tiene que percutir también de forma seca y hacer el movimiento de la pierna, ¿sí? El reflejo aquilio. El reflejo aquilio, el paciente tiene que estar en la cama o tiene que estar en un de pie. Si yo voy a explorar el reflejo aquilio del lado derecho, el pie tiene que estar también en reposo, entonces tiene que estar así. Tiene que estar en reposo. Y se percute también seco el tendón del Aquiles para que haga el movimiento, ¿no? Para que haga este movimiento. Tiene que estar en reposo. El peor error es no poner en posición adecuada al paciente para poder sacar un reflejo. Si no, uno dice, no tiene reflejo. Pero es que si yo estoy con este brazo así y me hacen el tricipital, no voy a dar un reflejo adecuado. Reflejo abdominal. Reflejo abdominal T8, T12. Desen cuenta que yo me estoy saltando algunos reflejos, ¿no? ¿Por qué? Me estoy enfrascando en los reflejos que son más importantes desde el punto de vista clínico. El reflejo abdominal es importantísimo, porque yo puedo saber si un paciente tiene una lesión importante o no tiene una lesión importante. Yo les comenté de un chico que estaba de novio, ¿no? Que se iba a casar y saliendo de una fiesta, a él y a la novia le quisieron robar el carro, le dieron un balazo y me llamaron aquí al hospital, al hospital inglés, y me dijo, ¿podré caminar? Y yo digo, no. 27 años, ella 24, ya tenían vestido de novia, tenía fecha de boda, tenían todo. Pero la bala entró en T9 y rompió T8, T9 y T10. Entonces, el abdominal es muy importante. Yo debo explorar el abdominal para poder saber si ese paciente tiene o no tiene. Si ese paciente tiene una lesión a ese nivel y no tiene reflejo abdominal, ese paciente tiene una probabilidad altísima de no volver a caminar. El reflejo cremasteriano, L1, L2, entonces tiene que ser en la cara interna del muslo, en la parte más superior, para poder hacer el tipo. Obviamente, los dos de abajo no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir avanzando aquí. Miren este corte. Es un corte muy interesante porque este corte secciona el tronco encefálico y todo el cerebro. ¿Ven este corte en la posición que está? Entonces, receptores periféricos, raíz posterior, ganglio de la raíz posterior, hasta posterior. Decusa y sube por el eje epilotalámico y acaba en el tálamo, en el BPL, núcleo ventro postrolateral del tálamo.
si se llama espino talámico lateral, acaba en el BPL, y de ahí ascienden, ahí decusan o no decusan cuando ascienden, después del tálamo, ya no decusan. ¿Y dónde acaban? Acaban en la circunvolución postcentral. La circunvolución precentral es motora. Entonces, Rolando, la cisura de Rolando y la cisura de Silvio, ¿verdad? Rolando y Silvio. Rolando y Silvio. Entonces, prerolándica o precentral, porque también se llama surco central. Prerolándica o precentral es motora. Postrolándica o postcentral es sensitiva y es la que está aquí, la postcentral. Pregunta del examen final que les dije a vuestros compañeros. ¿Cuál de esas estructuras de los músculos de Pinge tiene mayor representación cortical? Y les puse varias opciones, pero si no les pongo la cara y pongo el pulgar, es el pulgar. Tiene mayor representación cortical. ¿Y por qué la cara tiene tanta representación cortical? Porque tiene muchísimos músculos y es extremadamente expresiva, ¿no? ¿Verdad? Extremadamente expresiva. La mano, y miren la representación cortical que tiene la pierna. Y eso que la pierna tiene mayor inervación, por ejemplo, en la intumescencia lumbosacra, los plexos lumbosacros son canutos, son gruesísimos, ¿no? Son gruesísimos en comparación con los que son en los brazos. Entonces, pero la representación cortical de toda una pierna es un poquito menor que todo el pulgar. De toda una pierna, miren, fíjense un poquito, voy a ampliar para que ustedes vean que miren, la representación cortical de toda una pierna, por muy piernona que sea, la representación cortical de la pierna es menor que la representación cortical que del pulgar. Por muy brasileña, por muy dominicana, la representación cortical del pulgar es mayor. ¿Sí? Es mayor la representación del brazo. Y miren el tronco. El glúteo ya ni se diga, pero la cintura pélvica, esta es la cintura escapular, ¿verdad? La cintura pélvica tiene muy escasa representación cortical. Bueno, vamos a seguir avanzando. Abajo de la cara. No, abajo de la cara. Solo que aquí falta ver la línea y el epíglottis. Vamos a ver los dos audículos postcentrales, epíglottis y laringe. Y entonces aquí tenemos estas fibras que están aquí. Aquí vamos a ver la decusación. Hay unas que no decusan a nivel espinal y otras que sí decusan a nivel espinal. Entonces, esto vamos a repasar. Vamos a ver primero las que decusan. Vamos a ver las que decusan. El nervio espinal. ¿Este nervio espinal es sensitivo, motor o es mixto? Mixto. Es mixto. Es mixto. El nervio espinal es mixto. Es que ya lo vimos arriba, raíz posterior, raíz anterior y se unen. Entonces, el nervio espinal es mixto. En esta imagen vemos solamente la parte aferente. Solamente la parte aferente. Entonces, ¿esto es raíz posterior o anterior? Posterior, porque acá están las astas. Esta es raíz posterior. Donde está el ganglio es la raíz posterior. Y esta es la anterior. Ahora dice, o sea, no se tienen que confundir.
Es por eso la importancia que en la anatomía y sobre todo en la neuro uno tiene que ubicarse en todos los espacios. Porque dice, ah no, yo solamente aprendí a operar al paciente estando así. Si el paciente está así, uno tiene que ubicarse estereoscópicamente en el espacio. ¿Sí? ¿Qué es estereoscópicamente? Es dejar flotando una uva en un vaso cuajado de gelatina. Yo tengo que abordar esa uva desde cualquier ángulo del vaso. Por eso que tengo que aprender mucho anatomía del sistema nervioso de forma que yo lo aprenda. Ayer que hablábamos cuando estaba el decano, la reunión acabó, bueno, ustedes son alumnos y acabó pésimo, acabó muy mal, pero mucha disputa ahí, pero lo que muchos de los profesores se basan mucho en la parte teórica y el alumno se olvida de la parte teórica en poco tiempo. Entonces, vamos a ver, raíz posterior, raíz anterior, hasta o cuerno posterior, hasta o cuerno anterior. Entonces, aquí yo tengo en los núcleos centrales. ¿De dónde sale esa palabra núcleos centrales? Si ya la vimos acá arriba, ¿no? A nivel de esto que está aquí, toda esta zona está llena de núcleos. Y entonces aquí tengo yo la primera neurona de relevo. Puede continuar o puede abrirse y continuar acá. Aquí puede haber una y aquí dos y de aquí tres. Entonces, en este caso han representado dos. Por decirlo de una manera, las dendritas y el axón. Y aquí tenemos la primera neurona intraaxial, o sea, dentro del eje de la médula o intramedular, la primera neurona sensitiva. Cruza y asciende por el haz espinotalámico lateral. ¿Qué tipo de inervación lleva? ¿Qué tipo de inervación lleva? Aferente, sí, es verdad. Aferente, somática general, pero ¿qué lleva? ¿Qué calidad de sensibilidad tiene? Térmico doloroso. Térmica dolorosa, entonces esta se decusa normalmente se decusa 1 o 2 niveles por encima. 1 o 2 niveles por encima. Importante, cuando ustedes en preguntas de toda la vida, síndrome de bronce cuarto o hemisección medular, el síndrome de bronce cuarto o hemisección medular. ¿Qué pasa si un paciente tiene una lesión solamente en la mitad de la médula? Tendrá debilidad del mismo lado, tendrá pérdida de la sensibilidad, propio sentido del mismo lado, y tendrá pérdida de la sensibilidad del lado opuesto. Pero ya lo vamos a ir repasando. Ya lo vamos a ir repasando. Bueno, venga, vamos a ver. ¿En este color verde? ¿En este color verde? Si yo le pregunto, ¿dónde está la primera neurona de la sensibilidad termoalgésica? ¿Otra vez? Si yo le pregunto, ¿dónde está la primera neurona de la sensibilidad termoalgésica? Ustedes tendrán que decirme en el ganglio de la raíz posterior. Pero si yo les digo, a nivel intramedular, ¿dónde está esta neurona sensitiva? En el asta posterior. ¿Ya? Decusa y asciende por el tracto, en este caso me voy a sentar en el tracto espinotalámico lateral. Todo el espinotalámico anterior, el espino reticular, el espino testal, el espino nubar, se llama fascículo anterolateral. Y ese, como ya se decusó, están viendo, ¿no? Ese ya se decusó, acaba, miren, en el tálamo, acaba en el tálamo. Y de ahí
a la circunvolución o giro post-central. Están atentos, ¿no? ¿Sí? No hay cómo perderse. Viene por el lado izquierdo, se descusa al lado derecho, ya no se vuelve a descusar, acaba en el tálamo y del tálamo acaba en la circunvolución post-central. Por lo tanto, una lesión de la circunvolución post-central del lado derecho me puede dar una pérdida de la sensibilidad térmica dolorosa del lado izquierdo. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos en cambio la sensibilidad de los fascículos de Gracie y uniforme, aquí hay esta es tacto grueso o no discriminativo, y este es un tacto fino, más discriminativo. Y entonces este tacto discriminativo, epicrítico, que me permite identificar si me están dibujando una moneda, una cruz, un círculo en la espalda, un brazo con los ojos cerrados, este es un tacto diferente. Este tacto solamente es de tacto o de dolor o de perder, pero este que está aquí es un tacto más discriminativo. Ese llega por la raíz posterior al ganglio posterior, no hace relevo, no hace relevo, ¿están viendo ustedes aquí? Este no hace relevo. ¿Y dónde hace relevo? Arriba, en los núcleos de gráciles y cuneiformes que forman parte de los núcleos del equilibrio. Estos no hacen relevo y ascienden directamente. En el momento en que hacen el relevo, en el que hacen la sinapsis, en el que hacen la conexión, ahí se descusan y van al otro tálamo. Y todo ello arriba, a nivel tronco mesencefálico o protuberancial mesencefálico, se llama lemnisco medial. Lemnisco medial. Esto es muy importante porque ese paciente que tiene una tabes dorsal, que es una enfermedad, una sífilis, una neuropatía luética, es lo mismo. LUES, L-U-E-S, LUES es lo mismo que neurosífilis. Si ustedes han escuchado alguna vez de la neurosífilis, también se llama LUES, o neuropatía tabética, de la tabes dorsal. Tabética es lo mismo. Entonces se afectan los cordones posteriores. Y ese paciente tiene una clínica muy semejante a una neuropatía por déficit de vitamina B12. Yo puedo tener un déficit de vitamina B12 comiendo perfectamente, viviendo como rico. Sí me han hecho una gastrectomía, porque la mucosa gástrica forma lo que se llama el factor intrínseco, y eso hace que se absorba la vitamina B12. Si me amputan el estómago y no produzco factor intrínseco, no tengo la sustancia que permite la absorción de la vitamina B12, y también puedo tener una neuropatía por déficit de vitamina B12. ¿Ya? Esta parte está clara, ¿no? Venga. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Cuáles son las vías? En azul son las epicríticas, las protopáticas en gris, la sensibilidad aferente. Vamos a ver aquí. Las vías de la sensibilidad epicrítica, vías del tacto, sirven para la percepción y la diferenciación precisa de la presión. Eso es muy importante que identifiquemos eso. ¿Dónde está la primera neurona? Es una neurona que no se cruza, ¿verdad? Una neurona que no se cruza. Hay mucha confusión con el término protopático y con el término propioceptivo. El término protopático y el término propioceptivo. La propiocepción es la conciencia del entorno donde yo estoy. La propiocepción. Pero protopático no es lo mismo. Epicrítico es lo discriminativo. Epicrítico es lo que está acá. ¿Sí? Epicrítico es una percepción mucho más fina.
de cordones posteriores. Y dice que la primera neurona no se cruza y va desde los receptores, desde fuera, que son los esteroreceptores que están en la piel y la mucosa, en el periósteo, están en el periósteo, en las articulaciones y en los usos musculares. En todas estas partes está esta neurona de aquí, en esta que viene aquí, esta, la que no se cruza. Esa primera neurona no se cruza, llega hasta aquí, hasta los núcleos de gráciles y cuneiformes. Entonces tenemos esa primera neurona que no se cruza, va de los receptores o esteroreceptores de la piel, 1, mucosa, 2, periósteo, 3, articulaciones, 4, y de los usos musculares, entre los que están nombrados aquí, hasta los núcleos de gráciles y cuneiformes en el bulbo, vía fascículo gráciles y cuneatus en el funículo posterior. ¿Ya? La neurona 2, ¿dónde va? Desde esos núcleos, gráciles y cuneatus, hasta el tálamo. Y ese nudo se llama lemnisco medial. Ese nudo que está aquí se llama lemnisco medial. La tercera neurona, ¿de dónde? La tercera neurona, al igual que la otra vía, va desde el tálamo hasta la circunvolución postcentral. En cambio, la sensibilidad protopática, que no es tan discriminativa, eso es solamente el dolor, la temperatura y la presión de forma general, ¿sí? Dolor, temperatura y presión de forma general. La primera neurona es la que no se cruza, igual que va desde los esteroreceptores hasta lo que está aquí. Y miren, aquí nos está recordando a dónde llega, al cuerno posterior, a las láminas de la 1 a la 5. Ahí encontramos el soma o el pericardio o el cuerpo de la neurona sensitiva. La segunda neurona, estas fibras, dice que algunas pueden no cruzarse, la mayoría son fibras que se cruzan, que van desde el cuerno posterior hasta el tálamo, pero estas ya se cruzaron, desde el cuerno posterior a través de la comisura, ¿sí? Tracto espinotalámico anterior lateral, espino articular, espino tectal. Y la tercera neurona es igual en los dos lados. Tercera neurona, esta para aquí y esta para acá, ¿sí? ¿Quién ve una diferencia aquí? 3, 2. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Las dos son fibras tálamos parietales, pero esta fibra, ¿por qué hay 3 y por qué hay 2? Porque esta que está aquí solamente me permite saber, ¿no? Esta que está aquí es epicrítica discriminativa. Es una presión discriminativa. Entonces es mucho más especializada. Es mucho más especializada. Entonces, de aquí les caerá una pregunta de esta página 351. De la página 351 les caerá una preguntita. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí la propiocepción inconsciente. A ver. Miren, aquí hay dos vías. Vamos a ver. Esta primera vía que está aquí en color negro, donde acaba, y la amarilla donde acaba. Bien, vamos a revisar con detenimiento esta imagen. Las anteriores acaban a nivel del tálamo y de ahí ascienden a la sustancia, a la circunvolución postcentral. Miren esta que está aquí. Un paréntesis, el decano dijo una cosa, dijo los trabajos adicionales no pueden ser más de 4 puntos, por si algún profesor pide trabajo adicional. Dice, pero hay profesores, sobre todo en morfología, hay profesores que piden un trabajo que es muy elaborado, con
consume muchísimo tiempo. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, me mandaron a hacer una maqueta con esto que está ahí, con lucecitas, con una pilita de esas de linterna, y los focos y los cables, y apenas era un punto, dice, y todo el tiempo que se llevó eso ahí, 6 horas de trabajo podrían haber estudiado. Entonces, eso ya no se prende, eso ya no se hace. Eso ya no se hace. A ver, vamos a revisar la vía de la propiocepción inconsciente. Si estamos hablando de la propiocepción inconsciente, ¿es eferente o aferente? Es que sea consciente o inconsciente es propiocepción, será aferente. ¿Sí? Será aferente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esta vía? En el tracto espino-cerebeloso anterior. ¿Cuál de las dos tenemos aquí? Espino-cerebeloso anterior, y en amarillo el espino-cerebeloso posterior. Espino-cerebeloso posterior, este es amarillo. En amarillo el espino-cerebeloso posterior. Y en negro el espino-cerebeloso anterior. Entonces, esto es propiocepción inconsciente. Vamos a ubicarlo nuevamente donde estaban. ¿Ya? Entonces, espino cerebeloso posterior y espino cerebeloso anterior. Este espino cerebeloso anterior, aquí lo estamos viendo en color negro más abajo, y el posterior lo estamos viendo en amarillo. Vamos a revisar. La primera neurona, si yo le digo es la primera motoneurona, ¿es correcto o no? Es incorrecto, ¿verdad? Porque no son motoneuronas. La primera neurona que no se cruza va de los receptores, pero ya no son heteroceptores. Ya no son heteroceptores, son propios sectores. ¿Alguien se perdió ahí? Sí. ¿Alguien se perdió? Sí. O sea, no son exteroceptores, pero son propios sectores. Sí, los heteroceptores los tenemos en la piel, los que hemos comentado, ¿no? Estos propios sectores son diferentes. ¿Dónde están? Tengan la habilidad de leer. Sí. Denme. Vía de la propiocepción inconsciente. El tracto aferente. Dice la vía de la propiocepción inconsciente. Es inconsciente, pero precisa una diferenciación espacial. Una diferenciación espacial como requisito para el movimiento. Para la coordinación del movimiento. En el cerebro. Por el cerebro. ¿Ya? La vía del tracto espinocerebral anterior, que está en negro, y esta, aquí tenemos la primera y segunda neurona. La anterior. Sigue. La primera está entrecruzada de los. No se cruza esa no se cruza. No está cruzado por los receptores. Va de los receptores, que son propios sectores. ¿Por qué me detengo aquí? Pero vamos a seguir leyendo. Pero mira. Parece neurona motora gamma. A ver, fíjense que arriba, en la sensibilidad epicrítica, eran heteroceptores. ¿Ya? Venga, sigue tú mismo, con voz alta. Sí. Primera neurona. La primera neurona no cruzada desde los receptores de los músculos, tendones y tejido conectivo al núcleo en la zona intermedia y columna anterior. ¿Ya? En la zona intermedia. Entonces Vamos a ver. raíz hereditaria en los ganglios sensitivos de nervios espinales de la raíz posterior.
Segunda neurona cruzado 2 veces desde el asta anterior como tracto espinocerebroso anterior en el cordón anterolateral y continuado a través del pedúnculo cerebroso superior hacia el cerebelo. Las células de los cordones pericardios en la zona intermedia y en el asta anterior. Entonces, vamos a ver ese de aquí. Otro lee el otro lado. Entonces, vamos a ver aquí el espino cerebeloso anterior. Miren aquí. Músculo y tendones. A diferencia de esta propiocepción, de la sensibilidad, de esta sensibilidad que tenemos aquí, de la epicrítica, que va en los usos musculares. ¿Alguien me puede comentar esa diferencia? ¿Alguien me puede comentar esa diferencia? Que la sensibilidad epicrítica o discriminativa de los cordones posteriores, eso de ahí, miren, esa sensibilidad es una sensibilidad que está en relación con receptores que son estos receptores que están en los usos musculares y en las articulaciones. Usos musculares y articulaciones. Gráciles y cuneiformes. Yo estoy insistiendo en algo que les voy a preguntar el día lunes, así que tienen que estar atentos. En la sensibilidad crítica, grácil y cuneiforme, los estereoceptores están en los usos musculares, ¿sí? En las articulaciones, en la mucosa, en el periósteo, pero en esta sensibilidad que está aquí, que es propioceptiva, inconsciente, no está en los usos musculares, está en los músculos y en los tendones. Arriba está en los usos musculares y en las articulaciones. Por favor, no, contéstenlo bien. No se confundan. Porque se los voy a tocar y después salen con unas historias más peregrinas. No, es que yo aquí lo dejé y ya no sé dónde está. Entonces, la sensibilidad propioceptiva inconsciente del espino cerebroso anterior está músculos y tendones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos también, en esta zona, entra por la raíz posterior, hace relevo en el asta posterior y se comunica, hace relevo en el asta posterior y también con neuronas que están en el asta, en la base del asta anterior. Atraviesa la comisura y asciende ese espino cerebeloso asciende. ¿Cómo se llama? Espino cerebeloso anterior. ¿Dónde va a hacer sinapsis? ¿Dónde hace sinapsis? ¿Qué es lo que había dicho tu compañero? Pedúnculo cerebeloso superior y también tiene células de relevo a nivel del cerebelo. Aquí se decusa y a dónde llega ese pedúnculo, hace sinapsis en núcleos de ambos hemisferios cerebelosos. Núcleos de ambos hemisferios cerebelosos. Es por eso que dice doble decusación. Viene por el lado izquierdo, va al lado derecho y también otra vez vuelve a decusarse. Este es el más complejo. Entonces, lado izquierdo ya no solamente llega al asta posterior, sino también al asta anterior por la comisura, asciende y va al mismo lado y al lado contrario. Al mismo lado y al lado contrario. A diferencia del otro, que el otro es bastante más sencillo, tiene el mismo tipo de receptores, que son propios receptores, pero ese solamente va por el mismo lado y acaba en el mismo lado. También es sensibilidad propioceptiva inconsciente, pero por el espino cerebroso posterior. Por lo tanto, el espino cerebroso posterior, ¿a qué otra fibra se me parece? Hasta aquí se me parece a las fibras del gráciles y cuneiformes. Hasta aquí. Entonces, la primera neurona, a ver, ¿quién va a leer? ¿Tú lees? A ver, lee. La primera neurona, sí, desde el final de los órganos propioceptores en los músculos, tendones y en
así como, y los núcleos tropiales Torácicos. y en la zona El pericardio del ganglio de la raíz dorsal. Entonces, esa es la segunda neurona. O sea, hasta aquí ya estamos aquí. La segunda neurona, tú mismo. segunda neurona, núcleo tráfico. Desde el asta posterior, hasta lo que sería el núcleo torácico, así como el tracto espinal lateral posterior, hasta el tracto lateral por la vía inferior del cerebro, hasta el tracto de la vía inferior cerebral. Pedúnculo cerebeloso inferior. El de acá sube por el pedúnculo cerebeloso superior y este por el pedúnculo cerebeloso inferior. Hasta el cerebelo. Por lo tanto, miren, diferencias entre los de arriba con los de abajo. Los de arriba van a articulaciones y usos musculares, y aquí va por los músculos y tendones. El espino cerebeloso anterior probablemente sea uno de los fascículos de mayor complejidad. El espino cerebeloso anterior, porque tiene doble decusación. Izquierdo también tiene mayor complejidad porque hace conexión también con las neuronas del asta posterior y del asta anterior, cruza la línea media con su primera decusación y asciende por el espino cerebeloso anterior y sube por el pedúnculo cerebeloso superior y hace también sinapsis, unas y otras no. Y esta acaba en los dos cerebelos, en los dos hemisferios cerebelosos. Este es el más complejo, entonces, miren. Aquí se decusa, primera decusación, asciende, y segunda decusación, unos y otros no, pero por el pedúnculo cerebeloso superior. Por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ya? A diferencia del espino cerebeloso posterior, que probablemente sea un poco más sencillo, tiene los mismos propios sectores. Los mismos propios sectores hace sinapsis solamente en los núcleos torácicos posteriores. ¿Por qué dice el núcleo torácico posterior? Porque ese fascículo no existe a nivel lumbar ni a nivel cervical. Debería existir de acuerdo a los autores y otros no, pero el lumbar definitivamente no existe. ¿Sí? En otros libros dice que existe el torácico y cervical. Aquí, por ejemplo, dice que existe solamente a nivel torácico. El SNEL no recuerdo si habla de torácico y cervical. Lo cierto es de que el posterior no decusa. Ese no decusa y ese asciende por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ya? Esto está claro, ¿verdad? ¿Cómo que? Entonces tenemos espino cerebeloso posterior, anterior, espinotalámicos y los de la sensibilidad discriminativa epiclítica. Y aquí ya lo tenemos. Sensibilidad superficial térmica dolorosa, decusa, espinotalámicos, ascienden hasta el tálamo, al BPL, estos, y a la circunvolución postcentral. Estos que no decusan ascienden hasta los núcleos de grácil y cuneiforme. ¿Y a dónde llegan? Al BPM. La línea verde al BPL y la línea azul al BPM, ventro-posteromediano. ¿Ya? Aquí tenemos espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Este tiene doble decusación y sube por el pedúnculo cerebeloso superior, y este no tiene decusación y sube por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Pregunta?
tienen que pensarlo desde el punto de vista clínico, de una patología, porque se los voy a preguntar así. Se los voy a preguntar desde una patología y ustedes, más que de una patología, sino de unos síntomas y de unos signos. El paciente tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ¿qué tracto creen ustedes que estaría afectado y a qué nivel? Por lo tanto, el mejor consejo, consejos de panas, el mejor consejo entre ustedes, si no lo practican, por lo menos entre ustedes mismos, háganse 2 ejemplos. Por ejemplo, se ponen los dos y se inventan el ejemplo, y entre los dos tendrían que decir, eso es correcto, eso no es correcto. Por ejemplo, si yo digo, un paciente que tiene una lesión a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿qué tipo de sintomatología tiene? O yo les pongo lo contrario, les pongo, paciente tiene esto, y qué tipo de compromiso tendría, a qué nivel. O sea, por eso estamos poniéndoles en un nivel alto. ¿Te asustas? No te asustes. Bueno, vámonos con la vía diferente. Piramidal y extrapiramidal. Vamos a ver la imagen. ¿Quién quiere leer la primera? La que está aquí. ¿Quién quiere leer la primera? Venga. Tracto eferente. Entonces dice, vía del sistema motor, tracto eferente. El sistema motor comprende un gran número de núcleos de regiones del tracto, un gran número de regiones nucleares y tractos. ¿Ya? Dice, la vía final motora común son las motoneuronas. A pesar de una extraordinaria complejidad de estos circuitos, la organización tradicional se mantendrá por razones didácticas. Entonces, vamos a ver. Tracto piramidal. Tracto piramidal. ¿Quién lee eso? A ver, lee. Sí. A ver. No, allá, tu compañero. Central, neuronas, cruzadas desde la corteza cerebral a través de la corteza interna y los pedúnculos cerebrales hasta las interneuronas dentro de las columnas anteriores y posteriores. Tractos córticos finales laterales, tracto córtico final anterior, pericardia en el giro precentral. Es decir que el pericardia, o sea, el soma de la neurona está en el giro precentral. Sigue. Periférica, neurona, vía final motora, motoneuronas alfa, desde el asta anterior hasta el esqueleto, hasta la placa motora terminal, el músculo esquelético. Y motoneuronas pericardia en el asta anterior. El pericardio está en el cuerno anterior, ¿verdad? Entonces, ahí ¿cuántas neuronas tenemos? Tenemos dos. La neurona motora que está en el giro precentral y la neurona motora que está en el asta anterior, que es la motoneurona alfa. Tenemos dos. Ese es más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos aquí. Esta neurona se cruza. ¿Dónde se cruza? Se cruza a nivel ponto-vulvar. Es una neurona motora que se cruza, que va desde la corteza cerebral, tenemos el homúnculo de Pínfil, ¿ya? Corona radiata, centro semioval, cápsula interna. Entonces desciende por el pedúnculo cerebral, que es las orejas del Mickey Mouse, del mesencéfalo, pedúnculo cerebral. Aquí también vamos a llegar a las interneuronas, que las encontramos en la columna anterior y posterior, que eso es el tracto córtico espinal.
también tenemos espinal anterior y lateral. Y llega y el pericardio, es decir, el soma está en el giro presental, arriba. En cambio, el soma de acá abajo está en el asta anterior. Y eso es la neurona motora alfa, es la vía final motora. ¿Por qué es vía final motora? Porque está el alfa y la gamma, ¿eh? Pero la córtico espinal es la piramidal, no es extrapiramidal. Pero a nivel de los nervios craneales tenemos los tractos córticos nucleares o córticos vulvares. Venga, extrapiramidal, por si a alguien todavía le queda un poco de duda. A ver, el que quería leer el otro. Ya. Sistema motor extrapiramidal. La neurona central, cruzada y no cruzada, desde la corteza cerebral. Desde la corteza cerebral, especialmente el giro precentral y las áreas corticales que se encuentran anteriormente con participación de núcleos telencefálicos. Muy bien, un momentito, muy bien. Es decir, que en la circunvolución precentral también tenemos neuronas que tienen una función extrapiramidal. Ojo, ojo con esa información. Por ejemplo, la córtico-espinal no tiene directo contacto con los ganglios de la base, pero en cambio la extrapiramidal sí, con los ganglios de la base. Sigue. Ya. Entonces, núcleo rojo y sustancia negra, el cerebelo, etc. Y la formación de retroalimentaciones de control hacia las interneuronas de la columna anterior. Tracto rubroespinal, tracto retículo espinal, tracto vestíbulo espinal medial y lateral y tracto tectoespinal. ¿Ya? ¿Me sigo? Sí. Ya. Las neuronas periféricas, vía motor final o motoneurona, desde el asta anterior a las placas motoras terminales en la musculatura esquelética, motoneuronas pericardio en el asta anterior y núcleos motores de los nervios craneales. Aquí sí se da cuenta que hay un error. Aquí hay un error. Porque el símbolo debe ser gamma, no alfa. Aquí es puesto el mismo símbolo. ¿Sí? Aquí debe ser el símbolo del gamma. Pero no recuerdo cuál es este símbolo, pero esto sí es alfa. El gamma es como una I, ¿verdad? Como esa I. Es como ajá. Bueno, venga, vamos a la parte clínica. La que ustedes deben saber, vamos a la parte clínica. Venga, vamos a la parte clínica. Un compromiso de esta zona, miren, un compromiso de esta zona, la rodilla es L4, el dedo gordo del pie es L5 y el dedo pequeño del pie es S1. Entonces, miren, rodilla L4, dedo gordo del pie L5 y el dedo pequeño, o sea, todo lo demás es S1. Entonces, este tipo de compromiso, si está de color azul, es un déficit sensitivo. ¿Cómo se llamaría eso de ahí? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría una hemianopsia homónima, se llamaría una paraparesia, se llamaría una paraplegia, se llamaría un déficit motor, se llamaría una neuropatía sensitiva periférica, probablemente lo último, una neuropatía, más bien es una radiculopatía. El concepto de neuropatía, eso es sistémico. Ojo, el concepto de neuropatía, por ejemplo, una persona que es diabética durante muchos años
16 años de diabetes mal controlada, tiene una neuropatía. ¿Por qué se produce la neuropatía? Entre otras cosas, porque aquellos vasas nervorum, no saltes, que es para que te despiertes. Esas vasas nervorum, que son vasos de pequeño calibre, 200 micras, que cuando el nervio pasa así, el vaso penetra así, perpendicular, eso se llaman vasas nervorum. ¿Sí? Esos vasos que penetran, si esto es el nervio, estos vasos de pequeño calibre, 200 micras, esos vasos se llaman vasas nervorum, que inervan, que irrigan a los nervios. En los pacientes con diabetes de larga evolución, de forma crónica y maltratada, con valores muy altos, esos vasas nervorum se queman, se dañan, se esclerosan, se trombosan, y el paciente tiene, entre otras cosas, una neuropatía, pero es un término sistémico, como cuando yo hablo de una encefalopatía viral. Una encefalopatía viral, por cierto, en esta época de H1N1, ahora todos en el hospital nos dicen que nos vacunen, mientras el ministro de Salud encargado dice que no hay H1N1, en este momento tenemos 7 en el hospital ingresados. Entonces, en cambio, una radiculopatía es una raíz. Eso es un concepto más topográfico. Eso sería una radiculopatía L4, L5, L5, S1, probablemente secundaria a un efecto compresivo de una raíz por una hernia. ¿Sí? Eso podría ser un prolapso de un disco, frecuentemente afecta a la raíz nerviosa L4, L5 y S1. Y entonces me da esta clínica. Una radiculopatía por compromiso de esa raíz, puede ser por un prolapso de un disco. Ahora vamos a ver esto. ¿Esto qué sería? La parálisis. Es una parálisis, pero tengo una raya que no es una cebra, pero tiene también compromiso sensitivo. Y el nivel está un poquito por debajo del T10, porque está el ombligo, más o menos en T11. Una paraplegia completa, tanto sensitiva como motora, en esa área marcada. Entonces, ese paciente es como el que yo les comenté, este chico joven que se iba a casar y tenía la bala, había perforado este lado y se había metido en T, no, es un poquito más abajo, porque ese era el T9. Entonces, se acabó. Bueno, entonces, eso es T11. Eso es T11. Eso está por arriba del cono y por arriba del epicono. Entonces, ese paciente tiene una paraplegia completa motor sensitiva. Es triste eso, ¿no? Es triste. Es como que el paciente se siente en un barril que se ha ya cuajado, se ha endurecido el concreto. Eso es lo que sienten los pacientes. Se ha cuajado, se ha endurecido ya el concreto y sienten aquí. Entonces, eso es un T11. Eso es T11. Lo más frecuente, eso es traumática, ¿no? Una bala perdida. Bueno, vamos a ver la que está acá. Ah, ¿y esto qué será? ¿Qué será esto? El derecho. ¿Ah? El cordón. La vía del cordón derecho. Pérdida de la sensación táctil fina, epicrítica, así como la pérdida de la sensación postural y de la vibración. Por lo tanto, el cordón posterior. Dice, el tacto grosero permanece funcionalmente normal. Por lo tanto, eso es cordón posterior. ¿Ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. Recuerden ustedes que eso no se usa, sino más arriba. Entonces, ese paciente ha perdido la vibración, el tacto discriminativo, ¿sí? El
tacto discriminativo. Entonces, ¿a qué nivel estaría eso? De 11. Sí, vamos a decir de 12. ¿Sí? Y aquí, esto es el síndrome de bronce cuarto, hemisección medular. Entonces, ¿dónde estaría la lesión? ¿En este lado o en este lado? La lesión estaría aquí, en la mitad de la médula de este lado. Entonces, ese paciente ha perdido la fuerza del mismo lado, ipsilateral, porque ya decusó. Esto tienen que escuchar, porque el bronce cuarto se pregunta porque se pregunta siempre, siempre, siempre. Porque es un resumen de toda la exploración neurológica y de todo el estudio neuroanatómico que ustedes han estado revisando. La hemisección medular, si yo les digo paciente que tiene, a ver, ¿de qué lado es la lesión? ¿Derecha o izquierda? El déficit motor me señala dónde está la lesión, el déficit motor. Entonces, de ese mismo lado, yo pierdo fuerza y pierdo toda la sensibilidad epicrítica, discriminativa fina y la de vibración y propiocepción. En cambio, del otro lado pierdo lo que es térmica dolorosa. Por obvias razones, si hemos entendido lo que está aquí, el déficit motor me señala dónde está la vía, y como aquí también están esto que está aquí, que hemos dicho lo mismo, esto que está aquí, está cordón posterior de este lado, déficit motor y cordón posterior de este lado, y de este lado la pérdida del tacto grosero, de la temperatura y del dolor. ¿Por qué del otro lado? ¿Por qué del otro lado? Porque si yo tengo una lesión de este lado, tengo el déficit motor y el déficit sensitivo, esa vía que está aquí, esa vía se decusa y yo tengo esta sensación. Pero la vía que está acá no se puede decusar porque aquí hay un stop y una lesión. Entonces tengo la sensación del déficit del otro lado. Bueno, vamos a ver. Página 355, no está mal, ¿no? En lila o en morado. Les digo una cosa así en confianza. Yo llego a casa y mi esposa me dice, ¿qué te parece ese mantel? Tenía unas bolitas así de color lila. ¿Qué te parece ese? No, pero el fondo era blanco, era con una raya. ¿Qué te parece ese mantel? Yo le digo, oye, está muy bonito. Ella dice, pero no hacen juego con las cortinas. Yo le digo, pero están bonitos. Y después viene mi hijo, el mediano, y dice, déjalo porque está muy bonito. Y se quedó contento. Y digo, sobre todo para los varones. Porque a veces la percepción de la belleza de los varones no es la misma que las mujeres. Y tenemos que... estaba muy bonito. Bueno, lo recuerdo por el color que está aquí, el color lila. Entonces, en lila parasimpático y abajo también, en lila parasimpático y abajo también, y en el medio, en verde, es simpático. Entonces, vamos a repasar eso, que nos quedan todavía 20 minutos. Por favor. ¿Cómo se llama este núcleo? ¿Cómo se llama este núcleo? Edinburgh, el accesorio del óculo motor. El tercer par, ganglio ciliar. Glándula lagrimal se pasa de largo a el núcleo esfínter pupilar, al globo ocular.
¿Ya? ¿Cómo se llama este núcleo intermediario de Reisberg, que es del facial, ¿verdad? Edinger-Westphal del tercer par craneal, el intermediario de Reisberg del facial, el ganglio pterigopalatino y el ganglio submandibular, ¿ya? Glándula lagrimal, ganglio submandibular, glándulas linguales. ¿Cómo se llama este ganglio? El núcleo ambiguo, glosofaringio, ganglio óptico, glándula parótida. ¿Ustedes han visto o han tenido ustedes una parotiditis? Una papera. Una papera es una parotiditis, una inflamación, y lo que hay que intentar es destapar el conducto de Stenor, que es por donde sale la saliva espesa de la parótida. Este nervio, ¿cómo se llama este núcleo? Ambiguo. Este ambiguo desciende y va a formar todos los plesios que hemos dicho. Vamos aquí al corazón, al pulmón, corazón, al estómago, al intestino, ¿sí? Y aquí acaba la división parasimpática craneal. Ahora vamos a ver la división parasimpática sacra, y aquí tenemos estos ganglios, va aquí al plexo hipogástrico, que va a los genitales, va a la vejiga y va a la parte del recto. Por lo tanto, la porción del recto fundamentalmente, aparte de que tiene un propio sistema nervioso que se llama entérico, tiene inervación parasimpática. El sistema nervioso entérico es propio del intestino, es al margen del parasimpático y del simpático. Eso es propio, eso es autónomo del sistema nervioso entérico, exclusivo del estómago y de los intestinos, grueso y delgado. Pero en el recto no hay actividad simpática, solamente actividad parasimpática. ¿Ya? Ahora, la parte simpática, esta parte simpática va desde, fíjense que en el mismo libro hay aquí dice que va desde T1 hasta L3. En otros libros puede ir hasta nivel cervical, hasta hasta C6, hasta abajo. En aquí pone T1 a L3. Y tenemos la cadena simpática ganglionar o tronco simpático ganglionar, que son neuronas de relevo. Cadena simpática ganglionar que está fuera del canal espinal. Está fuera del canal espinal, la cadena simpática ganglionar, y va a dar todas estas raíces, estas ramas, y esta que está aquí, que es el ganglio cervical superior, va a ascender y va a provocar lo que tanto les he explicado yo, la mediasis. Cuando tú estás enamorada, estás simpática, la rutina mediática. ¿Perdón? De la cadena simpática del ganglio simpático cervical superior, ¿Qué hay aquí? A ver. Si ustedes me ponen desde T1 a L3, igual se califica porque me pueden decir, mire, en este libro tienen. Entonces, ¿qué estructuras hay aquí? A ver, en estas zonas, en relación a esto aquí. A ver, el plexo carótido simpático. ¿Se acuerdan que arriba en las otras imágenes les mostré que la carótida interna está rodeada de un plexo simpático? Y de ahí va
al músculo dilatador de la pupila. ¿Ya? Al músculo dilatador de la pupila. Después tiene ramas cérvico-torácicas, van al corazón, van al pulmón. Ganglio celíaco es el ganglio que nosotros sentimos dolor porque aquí los testículos descienden, no solamente aquí, los testículos no están marcados aquí, pero los testículos vienen de aquí, del ganglio celíaco. En la fase fetal están aquí y empiezan a ir descendiendo. Pero esta bolita gris, que es la que mantiene la vida del ser humano, esta bolita gris, tiene inervación que viene desde acá arriba, desde el ganglio celíaco. Por tanto, cuando recibimos un pelotazo en los varones, ya sabemos que nos duele la boca, el estómago, por obvias razones, porque la inervación del ganglio celíaco se quedó aquí arriba y lo otro descendió. Ganglios mesentéricos, plexo hipogástrico y la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene inervación simpática. ¿Por qué motivo? ¿Quién me dice por qué tiene inervación simpática y no parasimpática? ¿Qué? Muy bien, padre. Anote la señorita. ¿Ya? Este es un resumen que tienen que revisar porque de la 356 sale un resumen interesante. Y hemos acabado en esta página que está aquí. Entonces, estructuras que producen vamos a hacerlo desde el más fácil al más complejo. Lo que produce la ejecución de los movimientos. Yo debo tener una corteza motora indemne, tengo que tener un filtro para que esos movimientos no sean bruscos y una vía para que llegue a los músculos, tronco encefálico y cordón espinal, ¿ya? De la parte motora. Esto que dice programación, todo se debe, ganglios de la base, tálamo, áreas motoras secundarias, todas estas sirven para adelantar el proceso del movimiento. La programación y la acción, el plan de acción son áreas importantes, son las áreas de mayor inteligencia, las áreas más elocuentes, es decir, las áreas frontales, las que me permiten ser humano. Y obviamente el sistema límbico que actúa para mantener el instinto de supervivencia. Yo les comenté el ejemplo de los cómo capturan a los monos pequeños en la selva de Brasil. ¿Sí les conté? Que hacen un orificio en los troncos y meten la mano así finita, cogen el arroz y no sueltan. Si soltasen podrían escapar, pero como hacen puños se mantienen. Entonces una persona que comentaba ese ejemplo decía, así son los vicios, la droga, el alcohol y todos los desórdenes. Si fuésemos capaces de soltarlos, podríamos escapar, pero nos quedamos enganchados y no podemos. Página 356, ya hemos acabado la parte verdadera de la neuroanatomía. La semana que viene damos examen y hacemos toda la semana que viene. Yo voy a repasar desde cero. ¿Sí? Por lo que en el momento que yo vaya repasando, ¿cuál ha sido mi objetivo? Ustedes dan examen el día lunes y el día martes, o sea, dan examen el lunes y el martes ya tienen que venir repasando todos los dos hemisferios cerebrales. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo voy a repasar con ustedes todos los hemisferios cerebrales y voy a ir añadiendo información que no podía añadirla si ustedes ya no... En este momento, ¿yo cómo los veo a ustedes? Los veo con cariño y los veo como un árbol. En este momento ustedes ya son el árbol de Navidad, el palito, las ramas, y las 2 semanas que vienen
vamos a ir poniendo las guirnaldas, los focos, las bolitas. De esa manera ustedes van a aprender una neuroanatomía que no la van a aprender sus compañeros, porque ahora ustedes van a repasar todo el SNEL y han visto todo un esquema que eso cuando lean el SNEL van a hacer como una novela, van a leer una novelita y yo les voy a ir añadiendo información. Pero si empezamos al revés, si empezamos a coger mucha información, se quedan atragantados, se quedan con 2 espinas de pescado en la garganta y les cuesta deglutir lo demás. En este momento ustedes ya tienen el árbol de Navidad y vamos a ir poniendo el resto. ¿Les parece? Sí. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Y la vecina? ¿Qué dice la vecina? ¿Ah? Bueno. Y después cogemos a todos los docentes de neuroanatomía y los alumnos y hacemos un examen de caso clínico.